Los árboles binarios forman parte de una gran familia de estructuras de datos que se conocen como estructuras de datos no lineales, para contrastarlas con esta otra familia a la que le hemos dedicado buena parte de nuestra atención, que son las listas, que son estructuras de datos. A lo largo de todo el curso me he referido a ellas como estructuras de datos lineales, ¿verdad? Hemos visto diferentes representaciones de listas, colas o pilas, pero todas ellas a la hora de implementarlas se pueden implementar ya sea como un arreglo o una lista ligada simple o una lista ligada doble. Tal vez la estructura un poco que se aleja, pero no demasiado de esta idea, es la tabla de hash, que no es otra cosa sino un arreglo de estructuras lineales, ¿no? Y los árboles, en realidad, junto con las listas, forman a su vez parte de una familia más grande que se conoce, que se puede modelar o describir mediante un formalismo matemático que se conoce como los grafos. Y aquí les presento algunos tipos de grafos. Un grafo es una colección de vértices. Los vértices son estos círculos rojos, algunos de los cuales por parejas están conectados mediante aristas. ¿A qué les recuerda esta estructura de datos? Pues al de una lista, ¿no? Entonces, yo les decía, recuerden, que en realidad tanto listas como árboles forman parte de una familia más grande. Eso es un grafo. Miren este. Ese es otro grafo y este es otro grafo. En general, los grafos son ya lo decía yo, un modelo o un formalismo matemático que nos sirve para describir o para expresar esta idea de que tenemos un sistema cuyos componentes están conectados. Por ejemplo, más adelante, ustedes en su clase de redes y computadoras, pues van a ver que los grafos sirven para modelar redes de datos, donde este es un nodo, también se conoce como nodo, y este nodo puede intercambiar datos con este otro nodo, con este otro nodo y con este otro nodo. Y un problema muy interesante que los va a ocupar cuando ustedes vean ese curso es cómo encontramos el camino, cómo construimos una ruta a partir de criterios de optimización o criterios de eficiencia, la mejor ruta, por ejemplo, entre este nodo y este nodo. La Internet, por ejemplo, se modela utilizando esta clase de formalismos. ¿En dónde más se utilizan las teorías de grafos? Bueno, pues se utiliza también para modelar situaciones de epidemias. Entonces, imagínense que esta es una ciudad y en esta ciudad hay un señor o señora que se enferma y por otro lado tiene contacto con un señor o señora o señore que va a viajar para acá o que va a viajar para acá y hay otro que va a viajar para acá, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo se puede diseminar una enfermedad, ¿no? Son muchas las aplicaciones y muy modernas además de la teoría de grafos, pero a nosotros lo que nos va a ocupar es pensar en los grafos como estructuras de almacenamiento. De hecho, en la licenciatura en computación, que también ofrecemos aquí en la UAM Iztapalapa, hay dos materias que se llaman APALO, que significa algoritmos y patrones de almacenamiento lineales orientados a objetos. Dicho de otra forma, es un rollazo que se aventaron para decir estructuras lineales de almacenamiento y los algoritmos que funcionan sobre ello. Creo que salió más largo. Y luego hay otra materia que se llama APANLO, que significa algoritmos y patrones de almacenamiento no lineales orientados a objetos. Y entonces en la APANLO se dedican a estudiar todo menos listas. Entonces nosotros vamos a llevar una probadita muy pequeña de solamente dentro de la familia de los árboles. A su vez hay digamos subfamilias y dentro de esas y nosotros solamente nos vamos a dedicar a estudiar una que se llama los árboles binarios. Y además de todo, sabemos desde hace rato que nosotros utilizamos estas estructuras de datos, sean estas lineales o no lineales, pues para almacenar información. Como dice el nombre de aquella materia, algoritmos y patrones de almacenamiento. Este es un patrón de almacenamiento, es un patrón de almacenamiento lineal. Ya están ustedes imaginando que en este nodo lo que vamos a hacer es guardar algo y a su vez vamos a guardar algo en estos nodos y en estos nodos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué propiedades o qué ventajas me puede reportar almacenar datos en una estructura como esta que estoy enmarcando, que la hace, no sé si mejor o peor, pero en todo caso diferente de todas las estructuras que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues de eso se trata lo que vamos a revisar. Entonces, hecha la introducción, entramos a nuestro Moodle. Por cierto, me voy a saltar esta parte. Dice, ¿qué mejor que
terminar con un problema que recoge muchas de las ideas presentadas hasta ahora y les aporta una visión alternativa. En particular, el problema de búsqueda y actualización de una tabla. A ver, recuerden que nosotros hemos revisado tres formas alternativas de búsqueda, ¿no? La búsqueda lineal, no, antes de eso, que toda búsqueda trae consigo un almacenamiento. ¿Cómo guardo un dato? Y después del almacenamiento está la recuperación o la búsqueda. Bien, entonces, vimos tres mecanismos que son la búsqueda lineal, es decir, almacenamos uno tras otro conforme van llegando. Es decir, es un almacenamiento muy rápido. Simplemente no andamos buscando que si es que si A va antes de B o que si M va antes de N, etcétera, etcétera. Simplemente conforme van llegando, casi como si fuera un TDA pila, ¿no? O cola, dependiendo de cómo lo veamos, vamos metiendo. Y el problema o el precio que vamos a pagar por ese almacenamiento tan rápido es que en el peor de los casos vamos a tener que buscar a lo largo de toda nuestra lista, de todo nuestro TDA, hasta dar con el dato que estamos buscando cuando se invoque la operación de almacenamiento. Luego viene el caso de la búsqueda binaria. La búsqueda binaria que dijimos que es muy rápida, es tan rápida como logaritmo en base 2 de n, donde n es el tamaño de la tabla en la que buscamos, pero el precio es que las cosas las vamos a guardar de manera ordenada. O sea, llega alguien con una llave M y entonces decimos, a ver, M va después de la M, el L antes de la N, etcétera, etcétera. Aquí lo guardamos. Entonces, eso nos implica un esfuerzo de ordenamiento, un esfuerzo de inserción cuidada de los elementos de la tabla. Pero a cambio, la recuperación será muy rápida. Y luego vimos la tabla de hash, que es, digamos, la estructura más compleja que hemos visto hasta hoy. Yo creo que el árbol no tiene la complejidad siquiera de la tabla de hash, ya lo van a ver. El árbol es como a la mitad de camino entre la lista y una tabla de hash. Y la tabla de hash pues también tiene sus detalles, porque antes de guardar tenemos que calcular en cuál de las tantas listas nos toca y luego decir si esa lista está administrada como por orden lineal o por orden binario. Si es por orden lineal, pues simplemente la metemos al final de la lista que le toca. Y si es por orden binario, entonces primero para insertar o para buscar tenemos que encontrar exactamente la posición que le toca del almacenamiento que tenemos ahí. A eso se refiere el problema de búsqueda y actualización. Dice, hasta ahora hemos enfrentado la alternativa entre una búsqueda rápida o una actualización flexible de datos. ¿Será posible tener una estructura de almacenamiento que al mismo tiempo nos ofrezca una búsqueda rápida y una actualización flexible? Y bueno, la respuesta es sí. La respuesta son los árboles binarios y como moraleja de esta unidad queremos decir que la estructura importa. O sea, no todo en la vida son listas, también hay otros tipos de estructuras y las estructuras, por supuesto que sí, dicen mucho de cómo vamos a organizar el trabajo. Y dice, yo les estoy contando que mucho de lo que vamos a ver en esta unidad tiene que ver con una recuperación de muchos conceptos que hemos empezado a ver, inclusive de la recursividad, pero vámonos despacito. Déjenme leer mi definición. Se dice que un árbol binario es una estructura de almacenamiento no lineal, a diferencia de las listas o los arreglos en los que se puede hablar de la posición 0, 1, n, etcétera. Una alternativa de describir un árbol binario con raíz es mediante una definición recursiva. Fíjense, aquí viene para cerrar una definición recursiva. Dice, un árbol binario con raíz es 1, una estructura vacía, o sea, un null, que apunta a null, o bien es una estructura que consiste en un nodo llamado raíz, del que cuelgan dos árboles binarios, llamados subárbol izquierdo y derecho. Si observan la recursividad está ahí donde dice, un árbol, el caso 1 es el caso semilla, pero el caso 2 es el caso binario. Dice, un árbol es una estructura que consiste en un nodo del que cuelgan dos árbol derecho y árbol izquierdo. Ahí está la invocación recursiva. Un árbol es, diríamos que, en otro contexto diríamos que estamos cantinfleando, ¿no? Así se dice, estamos cantinfleando, ¿no? Que es algo como cuando dicen, ¿qué es algo complejo? No, algo complejo es algo que es muy complejo. En el habla normal no se permite eso, pero en computación sí, siempre y cuando te refieras a un caso más sencillo. Entonces están diciendo, ¿qué es un árbol? Un árbol es o una estructura nula, o bien, caso de semilla, o bien un nodo del que cuelgan dos árboles, ¿vale? Ahí está la definición recursiva. Dos arbolitos a los que le vamos a llamar subárbol izquierdo o derecho. Regreso a mi dibujo y digo, ¿qué es un árbol? Ah, un árbol es, fíjense bien, un nodo al que le vamos a llamar raíz, un nodo al que le vamos a llamar raíz, del que cuelgan dos subárboles. Esta es la R de raíz. Dos subárboles a los que le vamos a llamar izquierdo y derecho.
Aquí me dicen, ok, pero entonces, ¿qué es un subárbol? ¿Qué es este subárbol al que llamamos izquierdo? Ah, bueno, pues un subárbol es en sí mismo un árbol. Y un árbol, por definición, es un nodo al que llamamos raíz, del que cuelgan dos subárboles llamados izquierdo y derecho. Entonces nos enfocamos acá. ¿Qué es un árbol? Ah, pues un árbol es un nodo al que llamamos raíz, del que cuelgan dos subárboles llamados izquierdo y derecho. Pero en este caso, ¿qué árboles cuelgan de este nodo? Miren, que estoy rellenando. ¿Qué árboles cuelgan o qué definición aplica en este último caso? Ah, en este último caso, dicen, oye, pero si de ahí no cuelga nada. Bueno, sí, pero entonces aplicamos el caso raíz y el caso raíz me dice que es una estructura vacía. Ah, ok. Entonces ya empezaste con tus asuntos estos, ¿no? O sea, de aquí tenemos esto, miren. ¿Qué es esto? Mi apuntadora null. Ya estoy adaptando mi diseño original de más de teoría de gráficas o de teoría de grafos, lo estoy adaptando a una definición más computacional de lo que es un árbol. Un árbol es o una estructura vacía, como estos apuntadores a null, o un nodo del que cuelgan dos subárboles. Esa es una definición recursiva. ¿Ven por qué es tan importante la recursividad? La recursividad está en el día a día de los computólogos. Ya vimos además que la recursividad está en el día a día de la ciencia y del arte incluso. Seguimos. Dice, un aspecto curioso de esta definición es que claramente se recurre a una analogía con un ente biológico. Sin embargo, a diferencia del árbol que se planta en el límite del patio donde termina la casa, como dice la canción, se puede decir que los árboles binarios crecen de la raíz hacia abajo. No crece así hacia arriba, sino crece hacia abajo. Y por esta razón, los subárboles o ramas cuelgan del nodo padre del que se derivan. Un nodo del que cuelga otro se dice padre y por extensión, el nodo que cuelga se le llama el hijo. Por su parte, si el hijo tiene algún hijo, entonces se habla de los descendientes del nodo original. Un nodo sin descendientes se dice que es una hoja. Bueno, ya estamos entrando en más detalles. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Vamos a volver a hacer mi dibujo. Vamos a borrar este grafo. Entonces, vamos a ver. Este nodo se va a llamar la raíz. Y de este nodo vamos a decir así, vamos a llamarlo como el nodo A. Este es el nodo B, C, D, E, F, G. Decimos que el nodo A es la raíz. Decimos que de la raíz del todo el árbol cuelgan dos subárboles, izquierdo y derecho. El árbol izquierdo, por su parte, tiene raíz en el nodo B, mientras que el árbol derecho tiene raíz en el nodo C. Decimos que A es el padre de B y C, o alternativamente que B es hijo de A, es el hijo izquierdo de A, y C es el hijo derecho de A. También decimos que a su vez, como B es un subárbol, como el árbol izquierdo que tiene raíz en B, tiene dos descendientes que por sí mismos, por la definición, se conocen como árboles, que son D y E. Pero al mismo tiempo, D y E son subárboles muy especiales porque como ya no tienen descendientes, por cierto, ¿quiénes son todos los descendientes de izquierdos de R? Pues son todos estos, ¿no? ¿Quiénes son los descendientes de B? Ah, pues son B y E. Pero como D y E ya no tienen descendientes, entonces se dice que D y E son hojitas, son hojas. ¿Quiénes son las hojas de todo el árbol? Las hojas son D, E, F y G. ¿Quiénes son todos los descendientes, incluyendo izquierdo y derecho? Pues son todos los descendientes, todos los nodos que están o que cuelgan de R. O de la raíz. De igual forma se dice que estos son los descendientes de A, así como estos, o se dice que A es el antecesor de B y de D y de E. O sea, prácticamente estamos utilizando la misma terminología como la que usamos cuando hablamos de una genealogía, ¿no? Obviamente no usamos abuelo y bisabuelo, y eso, pero sí hablamos de padre, hijo y descendiente, o ancestros o antecesores. Regresamos.